Charro Político, yo soy Juan Gasolano y el día de hoy agarrarte con la información que te voy a platicar. Y es que luego de que Estados Unidos anunciara que ya planea en el Congreso una ley para poderse quedar con todos los bienes y toda la fortuna de los narcotraficantes que lleguen a manos de Estados Unidos después de ser extraditados, pues resulta que el Congreso mexicano y la Cancillería también ya están preparando una ley. Pues aseguran que sobre su cabeza se van a poder quedar con el dinero del Chapo Guzmán y de otros narcotraficantes, pues el senador Ricardo Monreal asegura que este es el negocio que tiene Estados Unidos: solapar grandes narcotraficantes para después exigirles al gobierno mexicano que los capturen, quedarse con ellos y quedarse con las fortunas. Ante esto, Marcelo Ebrard apoya la iniciativa y aseguran que no van a permitir que se queden con el dinero, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio luz verde para comenzar con esta nueva ley aquí en México, este nuevo instrumento legislativo para hacerle frente a Estados Unidos y quedarse con la fortuna del Chapo Guzmán. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy, que vaya que está candente. Y es que hace unos días en el Charro Político les platiqué que pues comienza esta batalla para ver quién se queda con la fortuna del Chapo Guzmán, donde nada perdidos los señores norteamericanos empezaron a decir que ellos querían el dinero porque pues si ellos tienen al capo, pues ellos se tienen que quedar con el dinero, a lo cual López Obrador dijo que no, que esto era totalmente injusto porque fue justamente el desgaste, los índices de inseguridad, lo que se vivió fue justamente aquí en México, razón por la cual no entiende por qué el dinero tiene que parar todo exclusivamente a Estados Unidos, y al final de cuentas México captura al Chapo Guzmán y luego lo envían a Estados Unidos. Ante esto pues Estados Unidos comienza a moverse porque este es uno de sus negocios y fue algo que ya habíamos sustentado aquí en el Charro Político, donde yo creo, nada más lo voy a plantear así y checar si ustedes ya lo habían pensado de esta forma. Imagínense, Estados Unidos vigila absolutamente todo. Estados Unidos es el principal país que consume estas sustancias. Repito, si no existiera mercado, pues qué necesidad de andar vendiendo esos productos. En este caso, pues estas sustancias ilícitas. Como hay mercado y es fomentado por Estados Unidos, que es el principal consumidor, pues es evidente que al haber mercado, pues fomenta que personas se dediquen a estas actividades ilícitas. Claro, no en Estados Unidos, sino en otros países donde no hay tanta vigilancia. Entonces es ahí donde Estados Unidos es cómplice, pues al permitir que se consuman, porque no me vayan a decir que Estados Unidos no sabe o no se da cuenta que entran de su frontera para allá estos productos ilícitos. Bueno, pues esto da pie a que se creen estas agrupaciones ilícitas. Entonces Estados Unidos, esa es mi teoría, permite que vayan creciendo estas agrupaciones, permite que los narcotraficantes aquí en México y en otras partes de Latinoamérica se vayan forrando de dinero, y ya cuando ellos detectan que ya es grande la cantidad, ahora sí le piden a México, Colombia u otros países: ¿sabes qué? Necesito que lo detengas porque ya es un peligro, y lo extradites a México. Entonces lo extraditan a México y después se quieren quedar con sus fortunas, quieren congelar sus cuentas, que por lo general los narcotraficantes no manejan el dinero a través de bancos, todo es en efectivo, lo ocultan, lo guardan. Pero esa es mi teoría, ese es uno de los negocios de Estados Unidos: permitir que se creen o que se generen grandes narcotraficantes en el mundo para después pedirlos y quedarse con el dinero. Pues bien, ante esto, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo: ni más, se va a pelear por la fortuna de el Chapo Guzmán, dinero que podrá ser implementado pues para mejorar cosas aquí en México. Ante esto, pues el Senado, la Cancillería, pues ya está enterado de que el gobierno de Estados Unidos quiere comenzar a crear una ley para permitirse quedar con todos los bienes de los narcotraficantes, y ya López Obrador pidió, y el Senado también y el Congreso pues ya están trabajando en una herramienta legal también para que sea México quien se quede con este dinero. Pues bien, vamos desglosando la información a continuación, y es que miren qué chulos, México hace el trabajo sucio y después estos muy monitos se quieren quedar con el dinero. Creo que no se me hace justo, y si lo ven desde el punto de vista que lo acabo de plantear, realmente para
Estados Unidos esto es un negocio y no debería de ser. Entonces vamos desglosando la información y dice así: Ricardo Monreal da la fórmula para recuperar la fortuna del Chapo Guzmán. Aquí tenemos que otra nota que dice lo siguiente: desde la Cancillería y el Senado encabezado por Ricardo Monreal y la Cancillería encabezada por Marcelo Ebrard alistan batalla por la fortuna del Chapo Guzmán. Bueno, primero vamos desglosando cuál es el plan maestro que tendría Ricardo Monreal, quien es el que encabeza el Senado de la República para recuperar la fortuna del Chapo Guzmán, o que encabeza la bancada de Morena. Dice así: Ricardo Monreal da la fórmula para recuperar la fortuna del Chapo Guzmán. Esto fue publicado el día de ayer y dice así: Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, dio la fórmula para recuperar la fortuna de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. El senador argumentó, que la creación de una comisión binacional para la recuperación de la fortuna del narcotraficante después de que este sea sentenciado a cadena perpetua más otros 30 años de prisión sería una buena alternativa para determinar qué será con las pertenencias del criminal. Además, aseguró que uno de los temas de mayor trascendencia es la necesidad de la repartición de bienes decomisados. Expuso que resultó conveniente que el gobierno mexicano haya pedido de manera formal a Estados Unidos la instauración de una comisión binacional para negociar la repartición de este capital. Aquí tenemos, esta fue la conferencia que dio Ricardo Monreal. Vamos desglosando un poco y aquí pusieron un tuit que dice así: Ricardo Monreal propone dividir la fortuna del Chapo Guzmán entre México y Estados Unidos, de acuerdo con el derecho internacional. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Ricardo Monreal. Los estados partes pueden celebrar, México y Estados Unidos, dice la convención, pueden celebrar acuerdos específicos, así lo dice, para que los fondos o valores del producto del delito obtenido sean depositarios en la cuenta designada para ayudar a los países. O sea, hay la legitimidad y el derecho internacional que asiste a México de reclamar. No hay duda. ¿Por qué no se hizo? No lo sé. No se ha usado esta figura internacional. Pues bien, esas fueron las palabras del senador Ricardo Monreal, donde asegura que lo justo es que sea michas y michas. Hay algunos que dicen que no, que todo debería de ser para México. Pues bien, también menciona que esto de repartir a la mitad cada vez que agarran a un narcotraficante se tuvo que haber implementado con esta figura. Vuelvo a repetir, esto se llama una comisión binacional, donde la mitad se lo queda a México y la otra mitad Estados Unidos, según las leyes del derecho internacional. Asegura que esto ya está plasmado, pero que en otros sexenios no quisieron hacerlo porque ya saben, tapetes de Estados Unidos. Sí, señor, hacemos lo que el gobierno estadounidense nos diga, pero Ricardo Monreal dice que eso no es lo normal, que eso no debería pasar. Pues bien, este fue un pequeño fragmento y dice: el líder del partido izquierdista se respaldó de la Convención de las Naciones Unidas, porque eso sí, cuando a Estados Unidos le conviene, pues sí saca que los tratados internacionales, que la Comisión de las Naciones Unidas, pero cuando no le conviene repartir el pastel, pues se pasa por el arco del triunfo todas las instituciones internacionales. Ante esto, Ricardo Monreal dice: no, mis chulos, hay que aplicar el derecho internacional así como ustedes lo aplican a su conveniencia, pues hay que venirlo aplicando en todo y no solamente para lo que les conviene, asegurando que hay una forma y que el mismo derecho respaldaría a México si se van a tribunales internacionales, para que en realidad el dinero del Chapo Guzmán se repita en dos partes, una para México y una para Estados Unidos. Pues bien, ahora procediendo a la otra nota, dice lo siguiente: desde la Cancillería y el Senado alistan batalla para la fortuna del Chapo Guzmán, luego de que hace unos días yo les presenté un video donde pues Estados Unidos también ya se alista con una ley para intentar bloquearle a México la oportunidad de poderse quedar con el dinero del Chapo Guzmán. Y vamos desglosando la información y dice así:
La fortuna del Chapo Guzmán fue estimada en el año 2009 de 1.000 millones de dólares por la revista Forbes. Vemos que sí lo contemplan y es aquí donde pues me da la razón esta teoría que yo tengo. Si Forbes tiene la oportunidad de rastrear cuánto es el dinero que tiran los narcotraficantes, revista perteneciente a Estados Unidos, ¿qué nos hace pensar que el gobierno de Estados Unidos no sabe, no vigila o no cuantifica cuánta es la fortuna de los narcotraficantes? Los deja crecer, forrarse dinero y ya cuando están machuchones, ahora sí le pide al gobierno mexicano, colombiano, que los agarren, si no van a tener consecuencias con ese país, y se los manden a Estados Unidos. Piénsenlo, ese es el negocio, señores. Realmente ese es el negocio. Entonces dice así: las autoridades mexicanas buscan pelear los bienes que le pasarán, le serán decomisados a Joaquín El Chapo Guzmán, luego de que fuera sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. La Fiscalía de Estados Unidos dijo que, aparte de pagar con tiempo tras las rejas, Guzmán también debe entregar 12.600 millones de dólares. Entonces dice, ahora, la fortuna del Chapo Guzmán fue estimada en el 2009 por Forbes, como ya lo habíamos mencionado, en 1.000 millones de dólares según la revista Forbes. Sabemos que ya estamos a 2019, entonces claro que la fortuna tuvo que haber crecido, y para que Estados Unidos sepa cuánto es el monto es porque en realidad sí los vigilan. Ahora, posiblemente te debes estar preguntando, ¿de dónde sacas tú, Juncal Solano, que este es el negocio de Estados Unidos y que piensan implementar una ley? Pues bien, hace unos meses yo publiqué esta nota donde dice lo siguiente, aquí salió y dice 8 de febrero de 2019 del Quinto Poder, y dice así: Joaquín Guzmán y otros capos se han convertido en los enemigos número 1 de las autoridades de Estados Unidos. Por ello la DEA y otras agencias de investigación hacen todo lo posible para que sean extraditados. Hoy en día el juicio del Chapo Guzmán se ha convertido en uno de los más mediáticos de Estados Unidos. La cobertura ha sido extrema sobre todos los mitos y las verdades que lo rodean. Hasta ahí vamos bien, le sacan provecho, pero no solo la prensa tiene interés en la figura del personaje como Joaquín Guzmán lo era, además de el Damaso López, alias el licenciado, Vicente Zambada, todos ellos extraditados también del gobierno mexicano a Estados Unidos, y que los políticos de Estados Unidos lo ven como una mina de oro, y aquí lo ponemos, que los ven como una mina de oro. Hace un par de años, el senador por el estado de Texas, y esto es lo que quiero que pongan atención, Ted Cruz, presentó un proyecto de ley llamado Chapo Act o Ley Chapo, que busca que todo el dinero y bienes incautados por el Chapo y otros integrantes en el tráfico de sustancias ilegales aporten algo más a Estados Unidos. Si ustedes creen que se los lleva nada más de lujo para presumir que tienen a los narcotraficantes de Estados Unidos los más peligrosos, pues no, realmente el interés es monetario. Sabemos que Estados Unidos no se mueve si no hay dinero de por medio. En el proyecto Ley Chapo, Cruz expone que el dinero de Estados Unidos le decomisa a estos capos por vender estas sustancias ilícitas, podrían pagar el muro fronterizo o si no algunas de las necesidades que pudiese tener el gobierno de Estados Unidos, siendo que son tanto el dinero que estos señores tienen que les conviene incautarles los bienes. Cruz realizó la iniciativa en enero del año pasado y en ella especificó que Estados Unidos confiscaría con la ley Chapo 14,000 millones de dólares. Hoy vemos que no le pidieron los 14,000, pero sí le pidieron los 12,000. Vemos que no hay mucha diferencia. Dinero que podrá ayudar para construir el cerco con el que hoy Trump tanto sueña. Entonces vemos que esto no es algo que digas, Juncal, ya te deschavetaste. En realidad, el hecho de capturar narcotraficantes para Estados Unidos es un negocio. Estados Unidos sabe cuántos cárteles hay aquí en México y sabe aproximadamente cuánto van generando y les permite que vayan creciendo para que en el momento en que vean que ya están bien forraditos y que puede representar una buena ganancia, pues ahora sí pone
la DEA, el FBI, todas estas autoridades de las cuales pues se encargan o tienen fuerza en todo el mundo para investigar, y le exige a los gobiernos que los apoyen para capturarlos y traérselos a Estados Unidos. Pues bien, no basta. En la medida en que México enseñe a Estados Unidos que esto no es su negocio, les juro que es en la medida en que Estados Unidos, al no ver negocio en esto, va a empezar a poner estrategias en su país para comenzar a disminuir o bajar los índices de consumo de estas sustancias. Y bajando los índices de consumo de esas sustancias, pues los mercados aquí en México y en otros países de América Latina pues irá bajando, es decir, irán bajando los cárteles. Entonces vemos que no es como Felipe Calderón lo planteaba de que fuego con fuego, no, es una estrategia de inteligencia. Entonces pues bien, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios y dime si tú apoyarías esta iniciativa por parte del gobierno mexicano para evitar que el Chapo Guzmán, para evitar que Estados Unidos se quede con toda la fortuna del Chapo Guzmán y que sea michas y michas. También consideras que este es un negocio de Estados Unidos, quedarse con los narcotraficantes para después quedarse con el dinero de ellos. Déjame en los comentarios. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.